Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, siempre agradeciendo a nuestro Dios por concedernos esta bendición de poder compartir esta preciosa palabra, reflexionar en este libro que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, o también conocido como Hechos del Espíritu Santo. Pues estamos muy gozosos de poder seguir tomando esta bendición, sabiendo que la palabra de Dios no volverá vacía. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía, sino será prosperada. Tomamos este espacio a través de su programa Arequipa en Comunión. Así que Dios me lo bendiga mucho. También saludamos al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, la sierva Edith Asencios, y queremos ya entrar en este hermoso estudio y vamos a hacerlo en el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Hasta ahora continuamos en este capítulo sabiendo que está siendo de mucha bendición para nosotros. Ahora vamos a considerar los versículos del 12 al 14. Si Dios nos concede y nos da el tiempo, continuaremos hasta poder concluir hasta el versículo 26. Pero vamos a dar lectura en el versículo 12 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, dice el verso 13, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, dice Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14, todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta aquí su palabra. Vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, te agradecemos por esta bendición de poder tomar este tiempo donde tú, Señor, puedes tomar también esta palabra y a través de tu Santo Espíritu enviarla para edificación, para consolación y exhortación. Háblanos en este día, transfórmanos a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos entonces en este estudio precioso del libro de los Hechos y recordándoles siempre que este libro es un libro histórico. Este libro fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo y nos habla del desarrollo, de la extensión y del avance de la iglesia que empezó en Jerusalén y que a través de esta población o esta ciudad, el evangelio comenzó a extenderse hasta Judea, Samaria y lo último de la tierra, que en ese entonces era el Imperio Romano, el cual había conquistado muchas naciones, como eran partes de África, Europa y Asia. Este libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces, habla de todo este avance. ¿Dónde empezó? En Jerusalén. ¿En qué momento empezó este avance? Fue en una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta judía que Dios permitió que en esta fiesta se derramara el Espíritu Santo. Muchos quizás no entienden sobre esto, pero el pueblo judío, el pueblo de Israel, celebraba fiestas judías. Estas fiestas no eran fiestas de borrachera, de pecado, de alcohol. No, estas fiestas judías eran convocaciones santas, donde el pueblo judío
se reunía, apartaba esos días para poder conmemorar estas fiestas judías en honor a Dios, celebrando, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la liberación de la esclavitud. Después está la fiesta de la Pascua, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, y así encontramos varias fiestas que el pueblo de Israel celebraba. En esta ocasión, hablando del libro de los Hechos, cómo la iglesia se va a extender, empieza este avance, amén, en Pentecostés. En Pentecostés, ¿por qué? Porque fue precisamente en esta fiesta judía que celebraba el pueblo judío y que llegaban de todas partes del mundo a Jerusalén. Y ahí celebraban. La fiesta de Pentecostés es conocida como la fiesta de la cosecha. Amén, de los primeros frutos. Quiere decir que precisamente en esta fiesta el Señor va a traer los primeros frutos. El primer grupo de judíos que se va a convertir, y que este grupo de judíos van a ser parte también de la iglesia que nace y que luego se va a extender por el mundo entero. Entonces, haciendo esta introducción, para poder tener una mayor comprensión del libro de los Hechos de los Apóstoles, este libro que tiene 28 capítulos, encierra toda la historia de la iglesia. En estos 28 capítulos queremos dividirlo en 10 temas. Estos 10 temas nos hablan de todo lo que encierra la historia de la iglesia. Por ejemplo, tenemos ya el primer tema que habla antes de Pentecostés, ¿no? Allí está lo que nos habla el primer tema, acontecimientos antes de Pentecostés. Luego, ya en el segundo tema, el punto número 2, hablaremos ya de la iglesia en Jerusalén, del capítulo 2. El tercer tema, el punto 3, la iglesia en Judea y Samaria. No vamos a considerar los versículos, pero ahí está, usted lo puede apreciar. En el cuarto tema, la iglesia en Antioquía. En el quinto tema, el punto 5, el primer viaje misionero de Pablo. El sexto tema, el concilio en Jerusalén. Eso está en el capítulo 15. El séptimo tema, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El octavo tema, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El noveno tema, Pablo en Jerusalén y en Cesarea. Y a eso abarca de los capítulos 21 al 26. Y luego veremos el décimo tema, que nos habla del viaje de Pablo y su permanencia en Roma, de los capítulos 27 y capítulo 28. Entonces, allí estamos considerando estos 10 temas para una mejor comprensión y de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado realizando este estudio y hemos hablado sobre el primer tema, acontecimientos antes de Pentecostés. Recordamos que estos acontecimientos antes de Pentecostés están registrados en el libro de los Hechos en el capítulo 1. Todo el capítulo 1 nos habla de estos acontecimientos antes de la fiesta de Pentecostés o del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Vemos entonces, en cuanto a este primer tema sobre acontecimientos antes de Pentecostés, usted puede apreciar ahí que hay 4 puntos. Vemos el punto A, sobre Cristo, habiendo resucitado, promete la venida del Espíritu Santo a sus discípulos antes de irse. Luego también vimos sobre la ascensión de Jesús. Usted ha estado siguiendo estos estudios, usted va a darse cuenta que luego continuó la ascensión de Jesús. Quiere decir que Jesús se fue y se elevó con un cuerpo glorificado delante de una multitud de apóstoles, de discípulos que estaban en el monte de los olivos.
Luego, en el punto C, hoy vamos a considerar los discípulos en el aposento alto, como ellos perseveraban en oración. Y el punto D ya vamos también a considerar en esta hora sobre la elección de Matías. Quiere decir que Matías va a ocupar el lugar de Judas. Estos son entonces los 4 puntos que estábamos desarrollando en cuanto a acontecimientos antes de Pentecostés. Hoy vamos a continuar sobre los discípulos en el aposento alto. Pero antes hacemos un recuerdo de todo lo que sucedió en los versículos anteriores y vemos cómo el Señor Jesucristo, ya habiendo resucitado, ya estando resucitado, y eso lo registra el capítulo 1 del libro de los Hechos, lo que ya habíamos compartido con todos ustedes, habiendo resucitado el Señor, dice que el Señor se presentó con muchas pruebas indubitables. Quiere decir, pruebas que no se podían negar, y negar la resurrección, porque el Señor se presentó vivo después de haber resucitado con un cuerpo glorificado delante de sus apóstoles, discípulos, en varias ocasiones. Y aún el Señor se presentó cuando ellos estaban reunidos y estaban tristes, desalentados, y el Señor tuvo que hablarles y hacerles recordar que era necesario que Cristo padeciese y muriese en una cruz, pero luego resucitase entre los muertos. Recordamos también en el capítulo 1 de los Hechos, en el verso 3, dice la palabra: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En el verso 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Ahí vemos el mandato. ¿Sabe cuál fue el mandato de Cristo? ¿Cuál fue la orden después de resucitado? En esa última reunión que tuvieron, el Señor le dice: no se vayan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén. ¿Por qué la orden de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque ellos debían esperar la promesa del Padre. Y seguimos leyendo en el verso número 4, dice: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso número 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren lo que le dice el Señor: no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque vendrá la promesa del Padre y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No está hablando del bautismo en agua, está hablando de un bautismo en el Espíritu Santo, de una investidura de poder, de una investidura la cual necesitamos nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo para poder evitar la tibieza, para tener un ferviente deseo por la palabra de Dios, un ferviente deseo por orar, por cuánto es importante el bautismo en el Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo y pasamos al verso 8, y ahí el Señor le sigue diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si leemos el capítulo 1 de Hechos, verso 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, ¿qué dice la palabra? Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Esto es lo que la Biblia registra, hablando de los acontecimientos antes de Pentecostés. Estamos en el capítulo 1 de los Hechos. Esto es lo que Jesús nos muestra después de haber resucitado. Nos habla, amén, de la importancia de no moverse de Jerusalén,
para que sean investidos de poder de lo alto. La importancia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero cuando avanzamos, y esto tocamos la enseñanza pasada, vimos sobre el punto B, la ascensión de Jesús. Y ahí recordamos que mientras Jesús se iba, dice que dos varones vestidos de vestiduras blancas, dice, se presentaron delante de ellos. Los discípulos y apóstoles estaban reunidos contemplando a su Señor que se iba con un cuerpo glorificado. Ellos sabían que Jesús ya no estaría con ellos. Esos 3 años fueron 3 años donde la vida de ellos fue transformada por las enseñanzas, por la palabra, por todas las señales y milagros que Jesús hizo. Ahora Jesús se iba. Cuando ellos están contemplando cómo Jesús se va, de pronto 2 ángeles se presentan, 2 varones, y ahí compartimos, amén, sobre estos 2 varones que trajeron un mensaje. ¿Sabe qué? Los ángeles son mensajeros y tienen un mensaje que compartir. Los ángeles son ministros llama de fuego y hoy siguen llevando mensaje a su pueblo. Pero estos 2 ángeles trajeron un mensaje de consuelo y le dijeron, este mismo Jesús, dice el verso 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como se ha ido, así volverá. Y estos 2 varones o ángeles estaban hablando de la segunda venida de Cristo. Si recordamos la enseñanza anterior, no estaban hablando del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Cristo. Allí compartimos sobre el ministerio de los ángeles en la vida de Jesús. Entonces, cómo estos ángeles estuvieron presentes desde su nacimiento, amén, en lo que es la tentación de Jesús, fortaleciéndolo en el huerto de Getsemaní, en la tumba, y vemos también aquí en el momento de la ascensión. Ahora vamos a considerar el punto C, que habla sobre los discípulos en el aposento alto. Para ello vamos a continuar y vamos a leer el versículo número 12. El versículo 12 nos dice, del capítulo 1 de Hechos, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aquí vemos entonces en la palabra, consideramos que dice que entonces ellos volvieron a Jerusalén. Gloria a Dios. Mire, la obediencia es importante. La obediencia es mejor que los sacrificios. En la vida cristiana, la obediencia es mejor que los sacrificios. Si no hay obediencia, de nada sirve orar, de nada sirve ayunar. ¿De qué serviría si no hay obediencia a la palabra? La obediencia es indispensable para que Dios pueda desatar su bendición en nosotros. Dios pueda manifestar su gloria, Dios pueda traer su promesa en nuestras vidas. Amén. Había una promesa pendiente y era el derramamiento del Espíritu Santo. Pero esto no se iba a cumplir si no había obediencia. Entonces volvieron a Jerusalén. Ahora, yo le pregunto, todos los que siguieron a Jesús, fueron miles los que siguieron a Jesús. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor dio de comer a 5,000 personas, sin contar a las mujeres, dice. Habrían 8,000. Y todos los que siguieron a Jesús contemplando milagros, señales, lo siguieron. Pero sabe, la pregunta es, cuando el Señor dice, vayan a Jerusalén, ¿cuántos volvieron a Jerusalén? ¿Cuántos estuvieron en el aposento alto
perseverando en oración y en obediencia a la promesa que el Señor les dio. ¿Dónde estaban esos miles que habían seguido a Jesús? ¿Cuántos siguen a Jesús por los panes y los peces? Pero la obediencia es mejor que los sacrificios. Por eso decimos, es importante la obediencia a la palabra de Dios. Por eso nos dice aquí que ellos obedecieron. Y recordemos lo que el capítulo 1, verso 4 nos decía Jesucristo. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Ese fue el mandato, esa fue la orden. No se vayan de Jerusalén. Cuando el Señor ya se fue en la ascensión, el verso 12 dice, volvieron, ¿qué dice la palabra? A Jerusalén. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así que tuvieron que caminar y conducirse a Jerusalén. Y allí en Jerusalén entonces, en obediencia, llegaron allí y allí también ya estaba preparado un lugar, una casa. La Biblia dice en el versículo número 13, vamos a leer, dice, y llegando a Jerusalén, entrados subieron al aposento alto. El lugar era una casa. Queremos decirle que este era una casa. Y dice, y entrados subieron, quiere decir que subieron por unas escaleras. Subieron por unas escaleras y en la parte de esa casa, que es el techo, o es una azotea o el techo de esa casa, subieron y allí se mantuvieron en oración. Pero la pregunta también surge, para que estuvieran allí más de 120 personas, o 120, hay quienes dicen que en esos días de espera muchos comenzaron a irse y quedaron 120. Pero aunque sean 120, la pregunta es, esta tendría que ser una casa muy amplia. Una casa, amén, con un techo muy amplio. Esta casa, entonces, era una casa amplia que ya se había escogido. Ya se había escogido para poder esperar la promesa del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que el aposento alto se refiere al techo plano de la casa. Se utilizaba como una sala para hospedar a las visitas al pueblo. Entonces, esta era una casa muy grande. Gloria al Señor. Pero quiero decirle que la presencia y la llegada del Espíritu Santo no fue en el templo. Si nosotros estudiamos bien la Biblia, no podemos cometer el error de decir, no, el Espíritu Santo vino y los discípulos y apóstoles estaban en el templo esperando que llegara el Espíritu Santo. No fue el templo, fue una casa. Vamos a ver en el capítulo número 2, dice capítulo 2, verso 2, nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No era entonces el templo. El templo, según podíamos concebir el templo en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de Cristo hace 2000 años, no es el templo que hoy concebimos. Hoy hablamos del templo como un lugar donde podemos ingresar, podemos participar de un culto, podemos estar dentro del templo
y cerca al altar, pero el concepto de templo en el Antiguo Testamento y aún en los tiempos de Cristo era el único templo. Allí no habían varios templos, había solo un templo, el templo de Jerusalén. Y ese templo tenía como función, amén, o sea, ¿quiénes ministraban en el templo? Los sacerdotes. ¿Quiénes ingresaban al templo? Los sacerdotes judíos. El altar, ¿dónde se ubicaba? Estaba fuera del templo. Quiere decir que dentro del templo, lo que estaba dentro del templo eran objetos sagrados. Estaba el altar del incienso, el candelabro de oro, estaba la mesa con los panes de la proposición en el lugar santo, luego había una cortina que separaba y entraba al lugar santísimo, y allí se encontraba el arca del pacto, que representa la gloria de Dios. Era una caja, un cofre con una tapa y 2 querubines tallados de oro puro. Eso era el templo. Entonces, hablar del templo hace 2000 años atrás no es hablar del templo lo que hoy concebimos el templo. Hoy, gracias a Cristo y a su muerte, tenemos acceso a la presencia de Dios. Hoy nuestros templos son lugares de reunión donde nosotros podemos alabar, entonces adorar a Dios, dar gloria a Dios, orar, escuchar la palabra, ser instruidos en la doctrina, en la enseñanza. Entonces el concepto de templo no es el mismo, ¿se da cuenta? Por eso es importante ver el contexto histórico de hace 2000 años atrás. Vemos entonces, amados hermanos, que el derramamiento del Espíritu Santo se dio en una casa, ¿no? Estaban allí ellos, dice que llegaron a Jerusalén y entonces subieron al aposento alto. El aposento alto es el techo de la casa, es el techo donde se reunieron 120, estuvieron allí perseverando. Ahora vamos a ir al versículo 14. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí encontramos algo importante. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Sin duda, hay quienes comentaristas declaran que, aunque estuvieron en esa casa que era muy amplia y muy grande, sin embargo, fue un tiempo que usaron para orar. Un tiempo donde era como el lugar de reunión donde estaban allí, se reunían para poder orar y esperar la llegada del Espíritu Santo. Pero dicen que volvían a sus casas. Bueno, es lo que dicen. En realidad no sabemos cómo fue. Amén. Si permanecieron día y noche ahí, o estuvieron todo el día y luego retornaban a sus hospedajes o alojamientos o a sus casas, eso no lo podemos afirmar. Pero sí que perseveraban, dice la palabra, unánimes en oración y ruego. Aquí vemos algo importante. Perseveraban unánimes. El ser unánimes. Esto realmente fue algo que caracterizó desde el principio la iglesia. El ser unánimes. Cuando vemos esta palabra unánime, significa permanecer unidos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo propósito. Realmente la iglesia tiene que permanecer unánime, amén, en ese sentir. La iglesia fue puesta en esta tierra, ¿para qué? Para propagar el evangelio, para instruir también en la palabra, en la enseñanza, y para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, la iglesia está unánime llevando adelante la gran comisión. Pero cuando vemos sobre este punto, quiero ir al capítulo 2 del libro de los Hechos. En el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Mire, perseveraban cada día,
Pero luego leemos en el verso 46 del capítulo 2, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí hay dos diferencias. Perseveraban unánimes cada día en el templo. El templo era el lugar, como le digo, de sacrificio, de presentar ofrendas, el lugar también donde los apóstoles se acercaban para predicar la palabra. Por supuesto que no podrían ingresar al lugar santísimo, pero era el lugar, como dice más adelante ya en el capítulo 3 de los Hechos, que en el pórtico de Salomón, el pórtico es la parte del templo, y allí dio un mensaje el apóstol Pedro. Y ahí dice el verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo, y dice que más, partiendo el pan en las casas. O sea, también perseveraban unánimes partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir que las casas eran los lugares de reunión. ¿Dónde se reunía la iglesia? La iglesia que nacía aquí en Jerusalén se reunía en las casas. En lugares de reunión eran las casas. Ahí se reunían todos ellos. Vemos entonces lo que Dios nos está compartiendo en esta hora sobre que vamos a volver al verso número 13, Hechos capítulo 1, verso 13, verso 13 vamos a leer. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, ¿quiénes? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Y ahí dice que estaban en el aposento alto. Verso 14. Todos estos, que nos dice la palabra, perseveraban unánimes en oración. Unánime. Perseverar significa ser constante. Y eran constantes, dice, en ruego y en oración. Dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos entonces aquí algo que queremos compartir aquí en la palabra, lo que la Biblia nos dice en cuanto a los hermanos de Jesús. O si no, vamos a ver que perseveraban unánimes. Esa parte vamos a considerar, perseveraban unánimes. Vamos a tomar algunos textos bíblicos, como Hechos capítulo 6, verso 3. Vamos a buscar Hechos capítulo 6 en el versículo número 3. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Nos dice, buscad pues, hermanos entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué dice el capítulo 6 de Hechos, verso 4? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, estos textos del capítulo 6 nos habla, amén, de los apóstoles, la necesidad de que ellos no descuidaran dos puntos, dos prioridades importantes. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, cuando vemos que la iglesia perseveraba unánime en oración, eso lo aprendieron de su maestro, del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo que se apartaba para orar. Los apóstoles aprendieron de Cristo, aprendieron a orar. Cristo fue su maestro. Cristo les habló de la oración en diversas oportunidades, en una forma sencilla, a través de parábolas, para que pudieran comprender, amén, el poder que tiene la oración cuando perseveramos
y somos constantes, como la enseñanza que en una ocasión dio Cristo, de un juez y de una viuda. Un juez injusto, pero una viuda que iba a pedir justicia a este juez por la mañana, por la tarde, e insistiéndole que le haga justicia. Pero este juez injusto no quería hacerle justicia. Pero Cristo, a través de esta parábola, esta enseñanza, nos enseña de que aunque era injusto este juez, por la insistencia de esta mujer, dice que le hizo justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos hará justicia si perseveramos, si somos constantes en la oración? Vemos la oración en la iglesia, que fue importante en la vida de los apóstoles, según el texto que hemos considerado, Hechos capítulo 6, versos 3 y 4. Pero también vamos a ver en la iglesia que ya va avanzando, va extendiéndose, que va creciendo. En otra ocasión vamos a ver lo que sucedió con Pedro en Hechos capítulo 12, del versículo 5 al versículo 7. En Hechos capítulo 12, verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? La iglesia hacía oración, dice, a Dios por él. La iglesia hacía oración a Dios por él. Verso 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, que dice la palabra, se le cayeron. ¿Sabe? La iglesia hacía oración por él. Qué tremendo lo que nos dice la palabra en esta hora. La iglesia hacía oración por él. Amén. Vemos entonces lo que la Biblia nos muestra aquí, que la iglesia en Pentecostés, según Hechos capítulo 1, verso 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, aquí hemos visto la oración es vital, es una necesidad en la iglesia. Jesucristo lo transmitió a sus discípulos y apóstoles. Los apóstoles y discípulos en el aposento alto oran, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y luego la iglesia sigue orando, hace de la oración una práctica. Y vemos cómo la oración ejerce un poder tan grande que aún estando preso Pedro, dice que la iglesia oraba sin cesar por él. En esa oración incesante, el Señor envió un ángel y Pedro fue libertado de la cárcel. ¿Se da cuenta la oración? Orar es hablar con Dios. Orar es derramar el alma delante de Dios. Orar es orar con sinceridad delante de Dios. Orar es orar con arrepentimiento. La oración, Dios quiere recibirla. La oración es importante, pero hay que orar en plena certidumbre de fe. Como dice el autor de Hebreos, que entremos con esa confianza al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Eso es importante. Cuando somos lavados por la sangre de Cristo, entramos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Vemos aquí esto que estamos considerando, que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La oración entonces es parte importante
de nuestras vidas. ¿Con quiénes perseveraban? Dice la palabra, aparte de los apóstoles. Dice, con las mujeres. Y las mujeres son ese grupo de mujeres que acompañaron a Cristo en su ministerio. Entre ese grupo de mujeres estaba María Magdalena, aquella mujer que fue libertada y fue, amén, libre de 7 demonios. La Biblia habla de ese grupo de mujeres que apoyaron a Cristo y que estuvieron en su ministerio. Aparte dice, con las mujeres y con María, ¿qué más nos dice? La madre de Jesús. Con María, la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Aquí hay una palabra que queremos compartir, y es que en el aposento alto estaban también los hermanos de Jesús. Alguno quizás pueda decir, María no tuvo otros hijos, pero la Biblia declara que María tuvo otros hijos. Jesús fue el primogénito, fue el primero, gloria a Dios, amén. Fue concebido por el Espíritu Santo. No intervino José, amén, en esa concepción. No intervino José, fue el Espíritu Santo. Pero después María se unió con José, llevó una vida normal, una vida de matrimonio, y luego tuvo otros hijos. Muchos no lo quieren aceptar. Hablan de María Inmaculada, la ascensión de María. Hay diferentes dogmas en cuanto a María, pero la Biblia es el manual, es la palabra más segura. Podemos considerar dogmas, pero la Biblia es la que nos va a mostrar cuáles fueron los acontecimientos verdaderos. Vamos a ir a unos pasajes que están en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, capítulo 6. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 6, verso 2. Amén. Dice, y llegó el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. Marcos 6, verso 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Qué más dice? Y se escandalizaban de él. Aquí consideramos en estos versículos donde dice, ¿no es este el carpintero? O sea, reconocieron a Jesús. ¿Y sabe cómo lo reconocieron? Como el carpintero. Porque Jesús aprendió el oficio de la carpintería. José era carpintero y Jesús se sometió a su padre adoptivo, que era José. Y sabe, Jesús estuvo en su casa hasta los 30 años de edad, porque la mayoría de edad se cumplía a los 30 años. Y antes de los 30 años, un judío no podía salirse de su casa. Entonces, Jesús estuvo todo ese tiempo en su casa. Él aprendió el oficio de carpintero. En todo este pueblo le conocían entonces, allí le conocían como el carpintero. En el Marcos capítulo 6, verso 2 dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Pero
Luego otros decían, ¿no es este el hijo del carpintero o este es el carpintero? Y mire la relación que dice San Marcos capítulo 6, verso 3. A ver si lo podemos ver, apreciar allí. San Marcos capítulo 6, verso 3. Dice, en el verso 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Note ahí lo que dice, hijo de María. O sea, están relacionando a Jesús como el hijo de María. Pero luego relacionan a Jesús con sus hermanos. Y dice, hermano de Jacobo. Estos no son hermanos espirituales, hermanos de la fe. Aquí hay una relación de parentesco. En esta relación de parentesco dice, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas y de Simón. Aquí nos muestra que Jesús tuvo 4 hermanos por parte de José y María. Dice, ¿y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Aquí la Biblia no cita el nombre de las hermanas, pero dice sus hermanas, y se escandalizaban. ¿Qué dice? Se escandalizaban de él. Amén. Estamos mostrando la palabra, por eso es importante esta enseñanza. No lo que yo pienso, lo que se me ocurre, sino lo que la Biblia dice. Si estamos estudiando el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 14, donde todos perseveraban, dice, unánimes en oración con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí nos habla de los hermanos de Jesús. Jesús tuvo hermanos. Hay otro pasaje bíblico que queremos compartir, es que los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús, no creían que Jesús era el Mesías. Y eso lo vamos a demostrar en San Juan capítulo 7, San Juan 7, en el versículo número 2. Y dice San Juan capítulo 7, versículo del 2 al 5, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, ahí está en San Juan 7, 2, verso 3, y le dijeron sus hermanos, mire lo que le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Mire la expresión de sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Note lo que dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos, que dice la palabra, creían en él, ni aún sus hermanos. Sus hermanos, que cita la Escritura, Jesús tuvo hermanos, no creían en él. Amén. Porque si alguien quiere sustentar lo que dice San Juan capítulo 7, diciendo, no, esos hermanos son los discípulos. El discípulo es el que cree en su maestro. El discípulo es el que sigue a su maestro. Y estos no eran los discípulos de Cristo, eran los hermanos. Sus hermanos que tuvo Jesús. Gloria a Dios. Por supuesto, de la relación que tuvo José con María. Así que, pero después de la resurrección, después que Jesús resucitó, dicen los comentaristas de la Biblia que sus hermanos creyeron, amén, en Jesús, que era el Mesías. Y sabe que los hermanos de Jesús estuvieron en la ascensión cuando Jesús fue llevado con un cuerpo glorificado. Los hermanos de Jesús tuvieron el testimonio de la resurrección. Cuando vemos en Hechos capítulo 1, verso 14, los hermanos de Jesús estaban aquí
perseverando en oración junto con María, la Madre de Jesús. Vemos entonces, amados hermanos y amigos, cómo el libro de los Hechos nos va mostrando todos los acontecimientos. Hoy hemos considerado los acontecimientos antes de Pentecostés. Hasta aquí terminamos el capítulo 1 en los acontecimientos antes de Pentecostés. Dios nos ha bendecido y nos está bendiciendo a través de este estudio, y continuaremos ya con el capítulo 2 y veremos acontecimientos en Jerusalén. Hasta aquí la palabra de Dios, hasta aquí este tiempo que el Señor nos ha concedido de poder recibir esta preciosa palabra, sabiendo que mi palabra, dice el Señor, saldrá de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que será prosperada. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar en este momento y decirle gracias, Señor, por esta enseñanza, la cual, Señor, hemos recibido. Que sea tu Santo Espíritu el que haga la obra para convencer, para edificar y para poder aún exhortar. Que la palabra tuya haya transformado y cambiado nuestras vidas. Gracias te damos. Tú nos muestras la obediencia. Cómo la obediencia va a traer la promesa tuya. La promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender lo que dice tu palabra, de que el poder obedecer es mejor que los sacrificios, como este grupo de discípulos y apóstoles que fueron a Jerusalén y que subieron al aposento alto para poder recibir la promesa del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tu palabra sea el manual de conducta, la regla infalible para nuestras vidas, para poder obedecer, porque queremos tu bendición, queremos tu respaldo, queremos tu favor, pero la obediencia permanezca en nosotros, que podamos entender que el obedecer traerá y desatará bendición. Gracias te damos. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa, Dios, y llévanos a esa bendición, a esa obediencia que traerá resultados en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Dios nos siga bendiciendo. Dios nos siga ayudando. Que Dios nos ayude en lo que hemos determinado, y es poder estudiar este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, y en nuestro próximo programa continuaremos con la enseñanza de este libro que sé que está siendo de mucha bendición para nosotros. Amén. Dios le bendiga. Quiero dejar esta parte también para orar por sus peticiones, por toda necesidad, por todo problema que usted tenga. Dios está dispuesto a oír, pero venga a los pies de Cristo, reciba a Jesucristo. Usted que tiene una necesidad, una petición, preséntelo. Amén. Y la bendición de Dios vendrá a su vida. Que Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Vamos a dejar esta parte también a nuestro pastor para que él se haga esta parte de las peticiones, de la oración y de la súplica. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios.